Grupo de Nueva Canarias. Señor Rodríguez. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Un especial saludo al presidente del Cabildo de Tenerife y al consejero del ramo vinculado a la problemática que nos trae aquí. Mi primera consideración es reconocer el papel de iniciativa legislativa, por otra parte, en nuestro marco reglado, de los cabildos insulares. Nos parece que es un elemento importante cara a la consolidación del proyecto común de Canarias, que la ciudadanía pueda presentar iniciativas legislativas, que las puedan hacer los cabildos, evidentemente los grupos parlamentarios y, por supuesto, el gobierno de turno. De manera que volvemos a reiterar nuestra coincidencia absoluta en la necesidad de que estas iniciativas legislativas puedan estar en manos de los cabildos, porque creo que pueden expresar con precisión asuntos de los territorios a los que representan. Por lo tanto, legitimidad absoluta del señor presidente, de su institución, para promover una iniciativa legislativa. Yo tengo serias dudas sobre los contenidos, sobre las pretensiones. Me parece que la más importante de las pretensiones de la ley es restaurar los barrancos dañados por la avaricia y por el incumplimiento de la norma de unos pocos. Esta es la reivindicación que también reclama la ciudadanía organizada desde hace décadas. Y esta debe ser el elemento que yo creo que puede concitar más consenso entre nosotros. ¿Cómo podemos contribuir a resolver un problema que crearon unos cuantos y que deben pagar hasta el último céntimo y no debemos generar ninguna actuación, aunque sea involuntaria, para que se aprovechen? Por ejemplo, en relación a la sentencia condenatoria, esta previsión de una ley en tramitación ha hecho que se paralice la ejecución de la sentencia y los abogados que hicieron posible ese éxito jurídico digan que detrás de esto puede haber una maniobra, no del Cabildo, sino de los defensores de los condenados, para dilatar, eludir total o en parte la responsabilidad de restituir el daño causado. Esta es la primera consideración que le hago al señor presidente, que no tengo nada claro que este camino vaya a conseguir el objetivo o que ese camino vaya a permitir a los realmente responsables de este Estado de Derecho a pagar hasta el último céntimo de la restitución de los barrancos de Güímar. Hay más contenidos a los que luego me referiré si me da tiempo, como a la extinción de los derechos mineros y si hay título competencial en este Parlamento para actuar sobre ello, y si lo hubiera, con qué ponderación lo deben hacer, y sobre qué tipo de recategorización del suelo se puede hacer. Solo se podría hacer cambiando el suelo de protección económica por suelo de protección ambiental. Y no valen otras formulaciones de suelo de tipo económico, como pretende alguna disposición transitoria, como se ha dicho públicamente y como algunos están generando expectativas. Pero yo no me voy a referir a los asuntos del Cabildo de Tenerife, porque está legitimado, tiene derecho a promover las iniciativas que considere, pero este es un Parlamento que dirige un país, que representa a un pueblo y que tiene su gobierno. A mí no me gusta este gobierno y lo he dicho aquí de forma reiterada, pero ese gobierno tiene obligaciones. Mire, y lo que no acabamos de entender no es la iniciativa del Cabildo, que podemos discrepar de ella, sino que el gobierno no la haya paralizado después de los informes contundentes del propio gobierno, donde dice de manera categórica que no creen los expertos del gobierno, el Departamento de Agricultura, que este sea el camino para la restitución de los barrancos. Después de informes tan categóricos que dicen que esta norma, en los términos planteados, es manifiestamente inconstitucional. Después de que los informes del gobierno digan que faltan elementos e informes para valorar el impacto que las decisiones que aquí toma esta ley, cuando se materialicen, a efectos del erario público, del presupuesto de la comunidad. ¿Cómo es posible que el gobierno de Canarias no haya ejercido la obligación que tiene
de paralizar las iniciativas legislativas, sean de los ciudadanos, sean de los cabildos o sean de la oposición política, cuando éste compromete el presupuesto público, y éste lo compromete de manera evidente, por dos vías: asumiendo responsabilidades totales o en parte en la restitución de los barrancos, y por la vía de la extinción de los derechos mineros, suponiendo que tuviéramos título competencial para hacerlo, pero que en cualquier caso los informes del Cabildo, los informes del Gobierno, no dejan duda de que tendría consecuencias indemnizatorias. En cuanto a la rehabilitación, hay algunas aproximaciones que hablan incluso de 360 millones los recursos económicos necesarios para poder restituir el daño causado, y que debieran pagar los que se hicieron multimillonarios extrayendo de forma irregular, avariciosa, ese recurso natural. Y también las indemnizaciones. El profesor Villar, autor intelectual, o por lo menos redactor de la ley del suelo, que por cierto allí negaba las leyes singulares porque generaban inseguridad jurídica, ahora suscribe esta, que es una ley singular. Por cierto, la ley del suelo elude las responsabilidades competenciales de la Comunidad Canaria, del Gobierno de Canarias, para aprobar los instrumentos de ordenación, y aquí nos manda una ley ahora donde el instrumento de ordenación lo va a aprobar el Gobierno de Canarias. Es decir, utilizar el Estado de Derecho, las estructuras competenciales, en función de los intereses tácticos de algunos, de los intereses políticos de algunos. Pero, insisto, lo realmente sorprendente, lo realmente inaceptable, es que el Gobierno de Canarias no haya utilizado la responsabilidad que tiene para poner en evidencia que la traslación material de las previsiones de la norma que nos propone legítimamente el Cabildo de Tenerife tienen consecuencias sobre el presupuesto multimillonarias. Lo que no entendemos, como este Gobierno, yo creo que bordeando la prevaricación, da el visto bueno a una norma y encima tiene la desfachatez de trasladar las consecuencias económicas que la norma tenga a este Parlamento, cuando dispone de medios económicos, de medios técnicos, para evaluar el impacto que pueda tener la restitución de ese barranco conforme a un plan de actuación, y sobre todo lo que representa el tema de las indemnizaciones. Es realmente sorprendente que después del informe que ha leído el señor secretario, el Gobierno de Canarias mire para otro lado en una norma de estas características. Si queremos construir un país con futuro, tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios, tenemos que trabajar con perspectiva global y colectiva. No puede ser que las normas, las circunstancias, en función de quien venga, de si me interesan o no, las acepto, y si no, la sorteo, como está pasando en este caso. Y le digo, señor presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, que hay un problema en los barrancos de Guima, hay un problema ambiental, y un problema que, en primer lugar, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los que lo produjeron lo paguen. Pero si hubiera que recurrir a las administraciones públicas después de agotar todas las posibilidades que el Estado de Derecho obliga a los que hicieron esa tropelía, las administraciones públicas tendrán que comprometerse. Pero también le digo que esta ley no nos sirve para ese menester. Esta ley no es el instrumento más adecuado para actuar sobre el problema que pudiera ser solidariamente acometido por las administraciones públicas. Ni nos parece el instrumento más adecuado una ley para ordenar un espacio, ni nos parece que tengamos título competencial suficiente, y en cualquier caso el daño presupuestario que genera la aplicación material de esta norma nos parece realmente sorprendente, y sobre todo, insisto, responsabilidad del Gobierno de Canarias, que debió paralizar este tema. Nosotros llegamos incluso a plantear a la mesa de esta Cámara para que remitiera al Gobierno la necesidad de informes jurídicos sobre la adecuación a la Constitución de la norma en tramitación, porque es el Gobierno quien nos advierte en informes categóricos firmados por el consejero de Economía que es manifiestamente inconstitucional. También le reclamamos al Gobierno que hicieran los informes que la Dirección General de Presupuestos reclamó al Departamento de Política Territorial sobre una aproximación del coste de la restauración, que nunca se supo de ese informe, o un informe también solicitado por la Dirección General de Presupuestos sobre las consecuencias que tendría la extinción de los derechos mineros,
no solo de las minas en explotación, que al parecer solo hay Yura en estos momentos con título habilitante para seguir en explotación, sino a los dueños del suelo, porque no hay ninguna duda en la jurisprudencia y en la legislación básica que los dueños de los 4 millones de metros cuadrados de suelo de protección minera tendrán derecho, si se recategoriza, tendrán derecho a indemnizaciones multimillonarias. Y me dicen los que entienden, esta no es una información contrastada, que una parte sustancial de ese suelo es de los mismos que hicieron la tropelía. Y ya ni le cuento, si encima se pretende no solo cambiar la categoría de suelo de protección económica ambiental, que tiene un pase, señor presidente, sino a otro tipo de actividades económicas, porque pudiera ocurrir que los que cometieron el delito... Señor Rodríguez, 2 minutos más y concluya, por favor. Cometieron el delito ya condenado por los tribunales, solo faltaba que pudieran eludir parte o totalmente sus responsabilidades y encima hicieran negocio gracias a las indemnizaciones por la titularidad del suelo sin explotar, pero que tienen derecho, o gracias a las actividades económicas que se proponen o que se dicen en los periódicos. Por todo ello, señor presidente del Cabildo, nosotros no vamos a votar a favor de la admisión a trámite de esta norma doliéndonos en el alma, porque siempre hemos defendido que cuando viene de los cabildos había que tomarla en consideración, cosa que no han hecho otros aquí, sobre leyes que no tenían ningún impacto en la economía. Sencillamente discutíamos modelos de desarrollo distintos. Y no les tembló el pulso para decir que no. No les tembló el pulso para decir que no a una proposición de ley que presentamos en nombre del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna para la suspensión de la famosa vía de ronda, y nos dijeron que cómo se iba a utilizar una ley para un asunto de ordenación, y ahora nos vienen con una ley para un asunto de ordenación. En definitiva, señor Carlos Alonso, nos parece legítima su iniciativa. No estamos de acuerdo porque creemos que no conseguirá los objetivos que pretende. Y le invitamos, proponemos en nombre de Nueva Canarias la máxima colaboración con el Ayuntamiento de Güímar, con el Cabildo de Tenerife, con los grupos parlamentarios y con el Gobierno para buscar la cooperación necesaria para la restitución de los barrancos de Güímar, sin que se escapen ni un solo euro de los que se hicieron multimillonarios y deben pagarlo. Y esta ley, según los expertos en la materia, puede ser un pretexto, desde luego, para retrasar sus responsabilidades, y dicen algunos que incluso para eludirlas en parte o totalmente. Así que lamento no poder votar a favor, pero sí expresamos nuestra cooperación con el Cabildo de Tenerife para buscar soluciones que realmente atajen el problema de fondo, pero este no es el método que ustedes han elegido, no nos gusta y al Gobierno parece que... Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Podemos.